Mejor dicho, diga, y la aprendo ya, profe. Profe, yo ya tengo mi bonificación, ¿cómo así? No, pues ahí sí. Vea, y verá que mismo corren todos a aprender cámara como Yo sea. de uno de hoy, un punto de la próxima clase y ya son todos. Ay, María. Bueno, venga, voy por aquí a emparejar esta tableta. ¿Por qué no me sincroniza? En que estoy mirando cómo se me desincronizó esta tableta. Parece que ya. Todo parece indicar que ya. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, vamos a abrir por aquí una... Voy a cerrar este. Voy a cerrar esto. Voy a abrir aquí una tab. Ahí están viendo la pizarra digital, ¿o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, revisemos. Yo ya les había compartido la clase pasada el compromiso académico, perdón, el cronograma, ¿o no? Revisemos esa parte. Profe, pero el que estaban las diapositivas. O sea, déjenme mirar, yo veo. Vamos a ver qué les compartí. Sí, yo les compartí, sí, ya me estoy dando cuenta que yo les Sí, compartí, los dos y el microcurrículo. sí, yo les compartí entonces,
Andrés Carmona es de este salón o no, cualquiera de estos. Están por ahí, ¿cierto? Lady Areiza, ¿está por aquí? Sí, profe, es el de nosotros. Listo. Les compartí el micro diseño curricular también. Verifiquemos, ¿cierto? Y les compartí el cronograma, ¿cierto? Correcto, ¿cierto? Bueno. Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a mirar aquí el cronograma. Listo. Entonces les decía yo que en el cronograma, no sé si yo más o menos se lo socialicé. En el cronograma está, o sea, todo lo que les dije que se componían los ejes temáticos, mire que son 5 unidades temáticas o 5 ejes temáticos. Aquí en el cronograma entonces van a encontrar entonces, digamos, las 3 primeras columnas son las más importantes, que es el día de la clase, o la clase número 1, clase número 2, la semana. Mire, por ejemplo, clase número 1, del 9 al 14, ¿cierto? Clase número 1 y clase número 2. Mire que ambas son semana del 9 al 14 de agosto, ¿cierto? Entonces estas dos componen la primera semana y esto es lo que compone, digamos, lo que se ve en teoría. Funciones de variable real y así. Recuerden que el semestre académico tiene 16 semanas. Son 2 clases por semana, o sea que en teoría, ¿cuántas clases habría? 32, ¿cierto? Aquí están las 32 clases, mire. Incluso puede que no hayan 32 exactamente. Según esto hay 28 clases, ¿cierto? Bueno. No, aquí están, véala acá. Son 17 semanas, perdón. Vea, son 34 clases, ¿cierto? Bueno, entonces, yo les voy a pasar, ya esta semana no me dio tiempo, pero de aquí a la otra semana les paso el compromiso académico con las fechas exactas de los exámenes. Sin embargo, para que se vayan haciendo a la idea y van tomando si quieren nota, vayan mirando que aquí en el mismo cronograma están la semana en que se va a hacer cada una de las evaluaciones. Entonces, por ejemplo, miremos aquí. Por ejemplo, aquí en la clase 7, que es en la semana del 30 de agosto al 4 de septiembre, es el primer parcial. Véalo aquí, primer parcial. Vamos a descargar esto aquí. Tenemos el primer parcial, mírenlo aquí, ¿cierto? Entonces aquí dice tema, hasta funciones trascendentes. Gráficos, o sea, desde el principio hasta funciones trascendentes, que son funciones logarítmicas, funciones exponenciales y gráficos de funciones seno, coseno y sus transformaciones y otras funciones trigonométricas, problemas de aplicación inclusive. ¿Listo? Entonces ya saben ustedes que sería, a ver, según este cronograma, siempre y cuando no caiga día de fiesta, según este cronograma, el examen va a ser en la primera clase de la semana del 30 al 4 de septiembre. ¿Quién tiene un calendario por ahí a la mano para que más o menos... Sería martes, profe. Martes, ¿qué? 31. Martes 31 de agosto. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces sería martes 31. Profe, una preguntita. ¿Usted hace los exámenes por la plataforma del ITM o aparte? Los exámenes deben ser, yo creo que van a ser igual como fueron el semestre pasado en la plataforma DSB. Listo, los exámenes, los parciales. ¿Estamos? Ya ustedes saben cómo es el sistema. Listo, entonces tenemos que ese sería 31 de agosto, según este cronograma. Compañera, ¿no cae día de fiesta? ¿No cabe día festivo? No, profe. No, profe. Listo, entonces venga, yo miro una cosita aquí. Bueno, listo, muy bien. Vamos para la segunda evaluación. Ya después yo les paso bien el compromiso, pues con las fechas ya, pero para que vayan pues haciéndose la idea o si quieren van tomando nota.
La segunda evaluación o el segundo parcial está en la semana del 20 al 25 de septiembre, que según este calendario está en la primera clase de esa semana. O sea, que 21. sería 21, ¿cierto? Sí, Cae profe. martes. 21 de 21. septiembre, listo, perfecto. Si hay algún cambio, yo les estaré avisando, ¿cierto? Porque, o si debemos hacer algún cambio dentro de esa semana, ¿cierto? Bueno. Tercera evaluación, o sea, el tercer parcial, semana del 11 al 16 de octubre. Pero mire que este tercer parcial ya no es en la primera semana del 11 al 16, sino, perdón, ya no es en la primera clase del 11 al 16, sino en la segunda. Entonces, ¿qué día cae? Cae 13, me parece. 14 jueves. Cae 14 jueves. ¿Ese martes es festivo o qué? No. No. No me Listo. aparece profe festivo. Bueno, entonces, según este cronograma, entonces sería ese jueves, que es 14 de octubre. Bien. Pues, profe, sí sería el 12 porque se supone que el 12 es el Día de la Raza, ¿no? Sí sería festivo. Posiblemente, no sé, es que... No, a mí me parece festivo. ¿Sí es festivo? Sí. Ah, entonces ahí está. Ahí está, por eso la razón de que lo pusieron es posible que por eso lo hayan puesto aquí en la segunda. Claro que no necesariamente, pues, no necesariamente, pero bueno, puede ser una coincidencia. Aquí está, que es entonces en la segunda clase de esa semana. Listo, que cae 14, ¿cierto? Sí, profe. Profe. 14, listo, bien. Muy bien. Y tenemos entonces la evaluación final, que sería la semana del 29 al 4 de diciembre. Dice que es la última clase, pero a mí nunca me gusta, no me gusta hacerlo la última clase. A mí me gusta hacer, es decir, no me gusta hacerlo en la segunda clase de la semana. ¿Por qué? Porque mientras que yo califico y mientras que socializamos las notas, les devuelvo el examen y socializamos, entonces este examen final lo hacemos en la primera semana del 29 de noviembre al 4 de diciembre. A menos que haya algún cambio, yo les estaré avisando, ¿listo? O a menos de que estemos muy cogidos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que recuerden que se terminan se termina las clases y a la siguiente semana es ¿qué? Siempre. Las habilitaciones, La ok. habilitación, exacto. Entonces eso es ahí mismo. Listo. Entonces, por lo general, a mí me gusta hacer el examen, el final, me gusta hacerlo en la primera clase de la última semana. Listo. Bueno, bueno, pero de todas maneras, bueno, no dije nada porque esto está programado por plataforma. O sea que yo tampoco puedo disponer de eso como así, como tan olímpico. Claro que si se puede programar así, yo se los programo, listo. Yo se los programo para la primera clase, pero no, ya me acordé, porque no está eso se programa desde la facultad. Entonces está para la segunda clase, que sería ¿cuándo? Que sería, El 2 de diciembre. no sería el 30, sí, para el 2. El El 30 30 sería sería la la primera primera. clase. Para El, el 2. el 2. El 2 sería jueves. Sí, señor. Listo, perfecto, muy bien. Muy bien, listo. Les decía yo también, no sé si les había mostrado pues este cronograma, que el texto guía era este, ¿cierto? También se los compartí o no. Sí, profe. Listo, ya se los compartí en el Drive. Mire que adicionalmente del texto guía hay una bibliografía complementaria. Muchachos, los invito a que cacharreen esa bibliografía. La biblioteca de la universidad ya está abierta para presencialidad. Entonces vayan a la biblioteca, vayan, visiten esa biblioteca, cacharreen esos libros de cálculo, llévense en unos libros de cálculo, miren a ver cuáles les llama la atención. Mire toda la bibliografía complementaria que hay. Este libro, de Alarcón, Sergio Alarcón, es un profesor de planta de la universidad que tiene un libro
y es excelente libro también. Este libro es muy bueno. Es un libro pequeñito, muy buen libro. ¿Listo? Incluso aquí veo que tiene como ya tiene como otra edición. Ah, bueno, es que tiene como 2 ediciones. Uno que es que uno es como un módulo de trabajo independiente y el otro es de los temas como tal, del contenido. Listo. Está Stewart, que es muy conocido, Hoffman. Hoffman es más orientado como hacia la administración y la economía. Sin embargo, es bueno. Leitol, si es más ingenieril. Purcell, Stein, Stewart, Sokowski. Estos sí son todos más ingenieriles. Lo que es, por ejemplo, Sokowski, Stewart, Stein, Purcell, Leitol, esos todos son muy ingenieriles. Listo. Hoffman y Dowling son enfocados a las ciencias económicas y administrativas. Sin embargo, recuerden que el cálculo diferencial será el mismo siempre. Lo que cambian son las aplicaciones, pero los conceptos van a ser siempre los mismos. ¿Estamos? Bueno, ¿qué pasa? Cuando ustedes estén, mire que este cronograma es el que me da el norte yo para dónde voy. Cuando ustedes vean el cronograma, observen, por ejemplo, que mire aquí, por ejemplo, lo que dice, primera clase, breve explicación del curso, el proceso metodológico evaluativo, compromiso académico. Entonces, mire lo que dice siempre. En cada clase dice sección tal del texto guía. O sea, ¿qué es eso? Es la parte del texto guía donde está esa temática. Si ustedes la quieren consultar del texto guía, ¿cierto? Entonces, sección 1.1, texto guía. Entonces se van para el libro guía que lo tienen ya en PDF y ahí está esta temática. Definición de función, representación de funciones, dominio y rango de funciones, obtención del dominio gráfica y analíticamente. Listo. Y así sucesivamente. Observe que cada clase tiene su respectiva sección en el texto guía. Mire, sección 1.1 y 1.2, texto guía. ¿Correcto? Sección 1.2, sección 1.3, y así sucesivamente. ¿Listo? Muy bien. O sea que eso es un derrotero, una guía para ustedes, para cuando ustedes, por ejemplo, deberían siempre leer para la clase. Entonces, ahí tienen como un derrotero para que ustedes vayan leyendo y vayan más adelante siempre. ¿Está claro esa parte? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a empezar entonces vamos a abrir. Vamos a pasar esto para acá. Ahí me disculpan que yo me vea como mirando para el techo, pero resulta que este portátil mío tiene una particularidad y es que la cámara la tiene ubicada, está muy mal ubicada. La tiene ubicada en la parte de abajo. La tiene ubicada, es rarísimo. La tiene ubicada ahí en la parte de abajo de la pantalla, como al lado del teclado. Entonces, por eso es que me veo yo como mirando para arriba. ¿Cierto? Bueno. Listo, muy bien, muchachos. Entonces, arranquemos. Vamos entonces Vamos a empezar entonces con el primer eje temático, que es funciones de variable real. Vamos a empezar entonces con dominio y rango de funciones. Bueno, espere, antes de esto quiero... no, después son cuando se lo socialice. Funciones de variable real. Entonces, vamos a ver la definición de función como tal.
o concepto de función. ¿Qué es una función? Digamos, una función es una relación matemática. A ver, hagamos de cuenta que aquí tenemos, vamos a hacer de cuenta que aquí tenemos una máquina, una máquina. ¿Qué le entra a esta máquina? Siempre a una máquina, ¿qué le entra? Energía. No necesariamente energía, puede ser energía. Energía le entra a la máquina, pero para que ella funcione. Pero como tal, ¿cuál es el propósito de la máquina? El propósito de la máquina es producir algo o no. O efectuar algún trabajo o producir algo. ¿Cuál es la materia? Materia prima o no. ¿Cierto? Y cuando yo le ingreso materia prima, ¿qué hace esa máquina? Esa máquina coge esa materia prima y la procesa o no. La procesa y Se sale transforma. un producto. Exactamente. Y saca unos resultados finales, que sería, digamos, unos productos terminados o no. ¿Cierto que sí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué pasa ahí? Pasa lo siguiente. Listo, Lina Marcela tiene la mano levantada. ¿Vas a pedir la palabra o...? Listo. ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente. En términos generales, digamos, esta materia prima, aquí pueden haber muchas materias primas, ¿cierto? ¿Qué puede ser una materia prima? Dígame en materias primas, por ejemplo. Harina, maíz, aceite. La ropa. Maíz, aceite. La parva, la pasta. Pero a ver, pero esos más bien son como... Madera. La tela. Madera, Café. eso, madera más bien, tela. pongamos esa. Madera. El acero. Metal, Algodón. Polímeros, ¿o no? Polímeros. Puede ser los metales, ¿no? algún metal, ¿cierto? Metal. Azúcar. Profe, la materia prima del azúcar sería la caña. La caña. Listo, Entra la caña de azúcar, se hace el Listo. proceso y sale un producto. Listo, depende de lo que vamos a hacer, ¿cierto? Puede ser, por ejemplo, si yo voy a hacer zapatos, pues se supone que ¿cuál sería como la materia prima? Cuero o poliéster. Cuero, ¿cierto? Cuero o poliéster, dependiendo O del material poliéster. del calzado. Exactamente, poliéster. ¿Qué más materia prima? Dependiendo de lo que yo vaya a hacer, ¿cierto? Por ejemplo, si yo voy a hacer ropa, aquí tengo que poner tengo que meter como unos textiles. Algodón, tela, hilo. Exacto, algodón, exactamente. Hilo, en fin. Existen muchas materias primas, ¿cierto? Depende de lo que yo vaya a sacar, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la función de esa máquina? ¿Qué es lo que hace una máquina? Coger esa materia prima y le hace unos procesos, ¿o no? Esa máquina realmente coge la materia prima, la empieza a procesar, digamos, le hace unos procesos ¿de qué tipo? Procesos, digamos, físicos, o pueden ser procesos químicos, o procesos físico-químicos, en fin, etcétera. ¿Cierto? Listo, una vez la máquina entonces haga esos procesos, saca un producto terminado, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa ahí? Dependiendo de lo que yo saque, que lo que yo tenga que sacar es la materia prima. Yo a esta máquina le puedo meter cualquier materia prima. Si yo hago, por ejemplo, si yo hago moldes de plástico, por ejemplo, ¿cuál sería la materia prima? Plástico, ¿no? El polímero. Digamos los polímeros, ¿cierto? Esa sería la materia prima, ¿cierto?
¿Qué pasa si yo voy a hacer si yo voy a hacer unos moldes plásticos y le meto metales? No le va a servir para lo que usted la necesita, profe. No va a servir. Bien, eso por un lado. O daña la máquina. Exactamente, eso es lo más grave ahí. Lo más grave es que se daña la máquina. Que la máquina no. Bien, no se daña la máquina, pero lo más probable es que se dañe la máquina o no. Es muy probable que la máquina se vaya a dañar o no. ¿Cierto? Entonces van dos posibilidades. No le sirve para lo que es que se dañe la máquina. Otra posibilidad, ¿cuál es? Que no saque el producto que debería, ¿no? Exactamente, que saque Que un producto, no fue diseñada para... un producto que sea defectuoso. Defectuoso o no, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo o no? Profe, Claro que sí. Entonces ahora, vamos a llevar eso a la parte matemática. La función, ¿qué es lo que hace? Lo mismo. Hagan de cuenta que la máquina sería la función. ¿Cierto? Pero entonces, en el caso matemático, ¿cuál es la materia prima de la función? Los valores, los signos, los números. ¿Valores de qué? Eso. Una expresión. Valores de X o no. ¿Cierto? Datos, profe, no. Números, por decir algo, números, valores. ¿Cierto que sí? Números reales, mejor dicho. ¿Estamos? Listo. Esa es la materia prima de la función. Valores de X, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer esa función? Que es como la máquina de nosotros. Esa función va a coger esos valores de X y los va a procesar. ¿Pero qué tipo de procesos va a hacer esa función? lo va a transformar en función de Y, profe. Operaciones. Exactamente, va a hacer operaciones matemáticas con esos valores. ¿Y qué operaciones pueden ser? Sumas, restas, multiplicaciones, sumas, bueno, multiplicaciones, puede también sacar raíces, puede también sacar logaritmos, qué sé yo. ¿Qué más puede hacer? Puede hacer divisiones, pues puede hacer cocientes o divisiones. Puede hacer potencias o elevar esos valores a alguna potencia, ¿cierto? Bien. Y luego de que esa función toma esos valores de X y los procesa, ¿qué va a salir como resultado? ¿Valores de qué? De Y. De Y, perfecto. Correcto. Entonces, ¿qué se dice? La cuestión es la siguiente. Si yo a esta máquina le ingreso un valor de X, entonces el producto terminado es un valor de Y, ¿cierto? Pero recuerden que los productos terminados tienen que ser productos que estén buenos, ¿cierto? Que sean buenos, que cumplan todo el control de calidad. Asimismo le pasa a la función. Si yo le ingreso un valor de X, que es la materia prima, la función tiene que arrojar un valor de Y que sea bueno, que sea un producto que sea bueno, que cumpla con todas las condiciones. Y eso en matemáticas, ¿cómo se llama? ¿Un número de qué tipo? Real. Naturales. Real, un número real. ¿Cierto? Entonces, para la función, los productos buenos son valores reales, son valores de Y que sean reales. ¿Qué pasa? Cuando yo ingreso un valor, cuando yo a esta función le ingreso un valor de X, ella lo procesa y va a sacar como resultado un solo valor de Y, ¿cierto? Entonces, condición. Cuando yo ingreso, ojo a esto, cuando yo ingreso un valor de X y esta máquina me saca varios valores de Y, eso no es una función. Para que haya función se requiere
que para cada valor de X le corresponda ¿cuántos valores de Y? Uno solo. Es decir, para cada valor de X que yo ingrese ahí, el producto terminado tiene que ser uno solo, un solo valor de Y. Si eso se cumple, esa máquina se llama una función. Si yo le entro un valor de X y resulta que no me salió un solo valor de Y, sino que me salieron 2 o más valores de Y, ya esa máquina no se llama una función, ya es una relación matemática. ¿Entendido? Entonces, ¿cuál es la condición necesaria y suficiente para que exista función? ¿Quién me la dice? Que para cada valor de X corresponde a uno de Y, ¿o qué? Exactamente, que a cada valor de X le corresponda un valor de Y. Entonces, si vemos eso en el conjunto, si vemos eso en diagramas de Venn, vamos a poner esto de la siguiente manera. Digamos, pongamos acá. Esto está muy... Digamos que estos sean los valores de X y estos sean los valores de Y. A estos valores de X se le llaman conjunto de salida y a estos valores de Y se le llaman conjunto de llegada. Si yo tengo varios valores de X, estos son diagramas de Venn. Si yo tengo varios valores de X aquí, llamados un valor X1, un X2, un X3, hasta un X sub n cualquiera, y aquí tengo un Y sub 1, un Y sub 2, un Y sub 3, un Y sub 4, puntos suspensivos, un Y sub n, ¿cierto? ¿Cuál es la condición necesaria entonces? Que para que haya función se requiere que a cada valor de X solamente le corresponda un solo valor de Y. Es decir, que a X1 solamente le corresponda un solo valor de Y. A X1 le corresponde un solo valor de Y. A X2 le va a corresponder un valor de Y solamente. A X3 le va a corresponder un valor de Y sub 3. A Xn le va a corresponder un valor Y sub n. Mire, que por cada valor de aquí solamente sale una flechita de ahí, ¿o no? O sea que esto es una función, ¿o no? ¿Correcto? Sí, profe. ¿Qué pasa en este caso? Ahora observen esto. Entonces ponga valores de X aquí, valores de Y aquí. X1, X2, X3, hasta Xn. Pongo aquí Y1, Y2, Y3, hasta Y sub n. Observen este detalle. Vamos a hacer esto. Hagamos de cuenta que a este X1 le corresponde un Y1, a este X2 le corresponde un Y2 y este Y3. Y a este X3 le corresponde este Yn. Pregunta, ¿eso es una función? No, profe. No. No es una función. No. Pero tengo una pregunta. ¿Por qué no es una función? ¿Por qué? Porque no se están realizando. Porque hay un valor de X en 2 de Y. Exactamente, porque miren que aquí el hecho de encontrar al menos un valor de X que le correspondan más de un valor de Y en el conjunto de salida, ya eso implica que no sea función. Ya, entonces ya pierde la condición. ¿Correcto? Sí, ¿alguien me iba a hacer alguna pregunta? Adelante. Profe, sí, digamos algo, hay un solo valor de Y, puede tener el mismo valor para las X, que todas las X salgan para ese mismo valor. ¿Sí me hago entender? Que todas las X, vamos a hacerlo acá, hagámoslo. Está buena la pregunta. Dame un momentico, aquí yo miro algo.
Muchachos, ahí están viendo mi pantalla, ¿o no? Sí, profe. Señor. Listo. Bueno, vamos a hacer el ejemplo que dice el compañero. El compañero dice aquí. Entonces tengo aquí valores de X y aquí tengo valores de Y. Digamos que aquí tenga X1, un X2, un X3, un X4 y así sucesivamente un X enésimo. Y1, Y2, Y3. Y4 y Y sub n. Bien. Entonces lo que estás diciendo, si me hice entender, vamos a ver si era lo que estabas diciendo, era que, por ejemplo, este X1 le corresponde a este Y1, este X2, este Y2, este X3, este Y3, este X4, este Y3 y este X sub n, este Y3. ¿Es eso más o menos? Sí, señor. ¿Qué creen ustedes? ¿Es función o no es función? No hay función porque No es tiene función. No es varios función. resultados de Y. No se cumple la condición de que para cada valor de X solamente es un valor de Y. No es función. A ver, ¿cuál es que es la condición para que haya función? ¿Sabes qué? En este momento yo pienso que sí, porque ese mismo valor puede tener varias X. Lo que no puede es que las X tengan varios valores de Y. Pienso que es así. Vamos a analizarlo. Vamos a analizarlo. Observen, mire. Mire. Vamos a coger este X1. ¿Cuántos valores de Y le corresponden a este X1? Uno solo. Solamente uno. Véalo aquí. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Vamos para otro. Vamos a coger el X2. ¿Cuántos valores de Y le corresponden a ese X2? 1. 1. Véalo aquí, perfecto. Muy bien. Vamos a coger este X3. ¿Cuántos valores de Y le corresponden? 1 también. 1 también. ¿Cuál? El Y3. ¿Vamos bien hasta ahí o no? Bien. Vamos a coger este X4. ¿Cuántos valores de Y le corresponden? 1. 1, el Y3, ¿o no? ¿Cierto? Muy bien. Vamos a coger este X sub n. ¿Cuántos valores de Y le corresponden? 1 también. ¿Cuál? El Y3. Ahora sí, ¿es función o no es función? No. Sí. Sí. Es función. Sí, es función. Cumple la condición. ¿Sí o no? A cada valor le correspondió, mire, a este X1 le correspondió Y1, al X2 le correspondió Y2, al X3 le correspondió Y3, a este X4 le correspondió Y3 y a este XN le correspondió Y3. ¿Hay alguno que le haya correspondido, algún valor de X que le hayan correspondido más de un valor de Y? No. No. No importa que haya habido un valor de Y de los cuales, o sea, que a un valor de Y le lleguen varios valores de X. No importa que varios valores de X lleguen a un solo valor de Y. Eso no importa. Es que la condición no me está hablando de eso. En algún momento la condición me dice que si varios valores de X llegan a un valor de Y, entonces no es función. Eso me dice la condición. ¿Sí o no? No, profe. No, entonces sí es función. Muchachos, ¿están convencidos de eso o no? Sí. Sí, profe. Perfecto, muy bien. Listo. Ustedes ya entienden que es una función, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos una función, esta, por ejemplo, vamos a poner esta de aquí. Esta. Paguen los vallenatos, por favor.
Listo. A este conjunto, que es el que contiene a los valores de X, se llama conjunto de salida y se le llama también ¿cómo? Se le llama Valores de X. el dominio de la función. El dominio de la función. Y al conjunto de llegada se le llama el rango de la función. ¿Está entendido o no, muchachos? ¿Listo? Entonces, y ahí viene la definición. Entonces, vamos a definir qué es el dominio de una función. El dominio de una función son todos los valores de X que hacen que los valores de Y sean números reales. Los voy a escribir aquí. Entonces, ¿qué es el dominio de una función? Son todos los valores de X, dominio de una función. ¿Listo? Son todos los valores de X que hacen la función real. Es decir, que al reemplazarlo en la función da como resultado un número ¿qué? Real. Real, ¿cierto? O sea, todos aquellos valores que yo pueda reemplazar en la función de tal manera que el resultado sea un número real, hacen parte del dominio de la función. O sea, que el dominio de una función es un conjunto de valores infinitos. ¿Listo? Ahora, ¿el rango de la función qué es? El rango de una función son todos los valores de Y que resultan de reemplazar los valores del dominio. ¿Listo? Bueno. Vamos a ver aquí unos conceptos fundamentales que me estoy como saltando. Entonces, vamos a ver que, digamos, ya sabemos que es una función, ¿cierto? ¿Una función qué es o cómo la puedo definir? Una función es una relación matemática donde a cada valor de X le corresponde ¿qué? Un valor de Y. Un solo valor de Y, eso es una función, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa? Vamos a hablar de cómo se representa, cómo se simboliza una función. Que la función se simboliza F de X, no. exactamente. Y se lee como f de x, ¿cierto? Ojo que esto no es un producto. Esto no significa que es f multiplicando por x, no. Esto se lee como f
de X, ¿cierto? ¿Qué pasa? Ojo, cuando yo digo adicionalmente, se tiene que Y es igual a f de X. Entonces, ojo, mire, este valor de aquí a este valor, que es la X, se le llama ¿cómo? Eso es la variable que. ¿Cuál es esa variable? ¿La dependiente o la independiente? Dependiente. Esa es la independiente. ¿Sí? Esa es la independiente. Y esta otra es la variable dependiente. ¿Por qué? Cuando uno dice f de x o función de x, es porque está diciendo que esa función de la que uno está hablando depende de quién, de x o no. ¿Listo? Cuando yo voy a ir a graficar esto, cuando yo grafico esa función, yo siempre, en el contexto de cualquier problema, yo siempre tengo que graficar la variable independiente en el eje horizontal y la variable dependiente en el eje vertical, ¿cierto? Entonces esta es la variable independiente y esta es la variable dependiente, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo puedo representar yo una función? Por ejemplos de funciones. Bueno, representación de una función. Yo una función la puedo representar de varias maneras. Con una expresión matemática, con una expresión algebraica, digamos algebraicamente. Es decir, mediante una expresión matemática, ¿cierto? Por ejemplo, f de x igual, ¿quién me regala una función de segundo grado? X al cuadrado. Sí. Más 2x. Sí. Más 4. Más 4, listo. Otro ejemplo. Vamos a poner una función racional. X a la 2 menos 1 sobre x más 2. No la llamemos f. Yo puedo ponerle otro nombre. Pongámosle g. G de x, ¿cierto? Listo. Eso es algebraicamente porque lo estoy expresando mediante una expresión matemática. ¿Cómo más lo puedo representar? Gráficamente. En el plano cartesiano, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo tengo voy a hacer un ejemplo cualquiera. Velocidad contra tiempo. Vamos a hacer un ejemplo aplicado a la física. ¿Esto qué tipo de movimiento es? Si esto es la velocidad y esto es el tiempo,
¿Qué tipo de movimiento representa esa? La distancia. Aceleración. Aceleración, exactamente. Listo. Observen que qué está pasando. A medida que el tiempo está aumentando, está incrementando, ¿qué le está pasando a la velocidad? Está aumentando a una razón constante, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué puedo decir aquí? Que la velocidad es una función ¿de quién? Del tiempo, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Estamos o no? Eso es una función representada gráficamente, ¿correcto? Por ejemplo, en un negocio, las utilidades son función de las ventas, ¿o no? Las utilidades dependen de las ventas en un negocio, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, señor. Pues sería el mismo movimiento que la aceleración. Sí, podría ser, uno podría decir que sería, no necesariamente, digamos, sería una línea recta, pero lo podemos poner como una línea recta. Pero ¿qué pasa aquí? Partiendo del origen, porque si no hay ventas, no hay utilidades. Utilidades. ¿Está claro o no? Entonces, mire, las ventas, en un negocio, las ventas dependen, perdón, las utilidades dependen de las ventas. O las utilidades dependen de los ingresos, ¿cierto? Por eso decimos entonces que las utilidades son función ¿de quién? De las ventas. De las ventas. Esta es la variable independiente y esta es la variable dependiente. ¿De quién dependen las utilidades en un negocio? De las ventas o de los ingresos. A más ingresos, más utilidades. A menos ingresos, menos utilidades. Y los ingresos se supone que en un negocio se obtienen por las ventas, si es un negocio de tipo comercial. ¿Cierto? ¿Estamos o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, en un gas que está confinado? Vamos a poner aquí, por ejemplo, presión en un gas que está confinado en un recipiente cerrado. Presión y tiempo. ¿Qué, profe? Aquí temperatura. Vamos a poner aquí una gráfica de temperatura, de presión contra temperatura, ¿cierto? ¿Qué se espera si yo tengo, por ejemplo, un recipiente cerrado aquí? Póngale cualquier cosa, un tanque. Yo tengo un tanque por aquí. Un tanque cilíndrico con un gas a presión, ¿cierto? Esto está lleno de gas. ¿Listo? Y por aquí voy a aumentarle temperatura, ¿cierto? ¿Qué se espera si ese gas está confinado? ¿Qué se espera a medida que aumente la temperatura? Que aumente la presión. Que más aumente la presión. Más aumenta la presión, exactamente. Por ejemplo, ¿cierto? Entonces yo ahí digo que la presión es función ¿de quién? La presión de la temperatura. Ahora, ahí, digamos, son relaciones directas, pero yo también puedo tener relaciones inversas. Pues, o que no sean, yo puedo tener, por ejemplo, una función de utilidades contra costos. ¿Cómo creen que sea esa función? Que los costos dependen de las utilidades. Sería al revés, inverso, ¿no? Las utilidades dependen de los costos. Yo creo que sería algo muy vertical, ¿no? ¿Qué pasa a medida que aumentan los costos?
Menos utilidades. Menos utilidades, exactamente. Disminuyen utilidades. Yo podría poner esto así o no. ¿Sí o no? ¿O no es verdad? Sí. ¿Cierto? A mayor costos, menos utilidades, ¿o no? Si tenemos las mismas ventas, pues, ¿no? Estamos haciendo ejemplos, pues, en un negocio, pues. Asimismo, pueden haber muchas funciones. Está claro la función como tal, ¿cierto? Y ejemplos en palabras, entonces yo puedo decir, también se puede representar, puedo decir, por ejemplo, las utilidades son una función ¿de quién? De los costos. De las ventas, por ejemplo, o los costos, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Qué más? ¿Qué más puedo decir yo? Deme otra función. Porque dependiendo de los costos se pueden ver las utilidades. Listo. O sea, ahí sería lo mismo. Ahí sería la utilidad en función de los costos. Por ejemplo, yo podría decir la precipitación, ¿sí? O sea, la lluvia es función de la presión atmosférica, ¿o no? Sí, profe. Profe, la productividad es función del tiempo. La productividad, bien, esto podemos decir. La productividad es función del tiempo. Muy bien. Profe, ¿y la humedad es función de la temperatura? Listo, también. Sí. La humedad relativa, por decirlo así, es función de la temperatura. Sí, adelante. Podríamos decir que la confiabilidad es función de la eficiencia. ¿La qué? ¿La qué? ¿La qué? Perdón, no te escuché bien. No se te escucha muy bien. Es función de la eficiencia. No le escucho bien al compañero. Es función de la eficiencia, pero ¿la qué? La contabilidad, profe. La contabilidad. De la eficiencia. Hablando de en la parte... Vamos a poner más bien la producción, más bien, ¿o no? La confiabilidad. La confiabilidad, La listo. confiabilidad. Listo. La confiabilidad es función de la eficiencia. Es función de la eficiencia. Si tenemos un sistema confiable, podemos decir que tenemos un sistema que va a ser eficiente. Listo. Pongamos el consumo de combustible de un motor depende. ¿Es función del cilindraje o qué? Exactamente. Depende del cilindraje. Exactamente. Es decir, no es lo mismo el consumo de combustible en un vehículo que tiene 1000 centímetros cúbicos a un vehículo que tiene 1500 centímetros cúbicos. ¿Correcto? ¿Estamos o no? Listo. Las funciones tienen diferente comportamiento. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo tentativo, digamos, para que empiecen empezando a acercar mejor al concepto del dominio desde el punto de vista gráfico. Entonces vamos a decir, vamos a poner aquí dominio a partir de la gráfica, no, pongámosle obtención del dominio
a partir de la gráfica de una función. Entonces vamos a hacerlo por aquí. Vamos a empezar casi que al revés. Voy a dibujar una función aquí. Vamos a poner aquí ejemplo. Entonces, el ejemplo dice: entonces dice, determinar el dominio de la función representada en la siguiente gráfica. Profe, ¿me repite por favor el enunciado que estoy tomando apuntes? Determinar el dominio de la función representada, determinar el dominio de la función representada en la siguiente gráfica. Gracias, profe. Entonces, esto es el eje X y esto es el eje Y. ¿Listo? Y vamos a poner esta función. Listo, muy bien. Bueno, el dominio y el rango, pongámoslo de una vez. Determinar el dominio y el rango. Y el rango. Pero aquí obtención del dominio y del rango también. Obtención del dominio y el rango a partir de la gráfica de una función. Listo. Muy bien. ¿Cómo se representa el dominio de una función? Entonces nosotros, esta es la función entonces. Se dice que esto es f de x. El dominio de la función sería entonces ¿cuál? ¿Quién me dice cuál es el dominio de la función? Lo de -2. No. 5. -5, profe, perdón. Tampoco. Revisen cuál es la definición del dominio. Los reales no. ¿Perdón? Reales no.
No. Sería -2 y 5. No, tampoco. En la salida, ¿no? ¿Qué es el dominio? ¿Quién me repite cuál es la definición del dominio? Son todos los valores de X que hacen que los valores de Y sean números reales. Exactamente. O sea, todos los valores, mejor dicho, son todos los valores de X de la función. Profe, son todos los números reales menos -2. Perfecto, excelente. ¿Quién fue ese? Oscar Restrepo. Excelente, Oscar, muy bien. Son todos los números reales, ¿y eso cómo se escribe? Todos los reales. Eso se escribe. La R y pues el igual con la diferencia. Todos los reales menos el -2. ¿Entienden, compañeros? ¿Por qué? Explicarles por qué. Porque si estamos hablando que el dominio son todos los valores que dan un valor de rango, el único que no daría un valor es el -2 por el símbolo. Exacto, mire. Hagamos de cuenta que nosotros vamos a trazar unas rectas verticales que son estas. Trazo rectas verticales. Y me voy a ir moviendo esa recta. Esa flechita de aquí, ¿qué indica? Esa flechita de acá, ¿qué indica? Que esta recta se va hasta el infinito, ¿o no? Y esta indica que esta curva se va hasta ¿dónde? Esto se va abriendo. Va bajando hasta el menos infinito en Y, pero también se va yendo para el menos infinito en X, ¿o no? ¿Está claro o no? Sí, profe. Entonces, mire, solamente coja esta recta y empiece a mover. Mire, cuando yo estoy en menos infinito, estoy cortando la función. Haga de cuenta que esta recta está en menos infinito. No, señor. No la corto, seguro que no. O de pronto sí, porque la función se va está tocando menos infinito, ¿no? Con Y. Claro, sí la corto porque la flechita indica que eso se va hasta por allá, hasta menos infinito. Entonces sí la toca por allá abajo. Cuando yo la muevo por aquí, la estoy cortando. ¿En cuántos puntos la estoy cortando? En 1. En 1. A medida que la vaya moviendo. Aquí, ¿en cuántos puntos la estoy cortando? En 1. Quiere decir que a ese valor de X, ¿cuántos valores de Y le están correspondiendo? 1. 1. Aquí. En 2. En 2. Aquí corto a la función en 2 puntos. No, en 1. No, seguiría siendo en 1. En 1. En 3. En 1. Más o menos, sí. Aquí. Vengo desde menos infinito, ¿o no? La corto en 1. En 1. Cuando estoy exactamente en el -2, estoy cortando a la función. No, señor. No, porque ahí hay un huequito. Hagan de cuenta que eso es como un agujerito pequeño. Entonces yo no la estoy cortando, ¿cierto? Pero si me sigo moviendo ya un poquitico más, un pelito más, ya la estoy cortando. Sí. Sí, la sigo cortando. Entonces me voy a seguir moviendo. Dígame si la sigo cortando. Sí, profe. Ahí la sigue cortando en un punto hasta La corto. ¿Hasta dónde la corto? Siempre la corto ¿en cuántos puntos? En 1. Lo importante es que la corte en 1. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿En dónde es el único punto que no la corté? En el -2. Entonces, el dominio son todos esos valores de X donde corté a la función menos el -2, porque en el -2, es decir, cuando yo estoy ubicado en el -2, cuando X vale -2, ¿cuál es el valor de Y? 5. No, no tiene valor de Y. O sea, no la corta, mejor dicho, no la corta.
¿cierto? No la corta, porque hay un huequito. Entonces, por eso digo que el dominio son los números reales excepto el -2. ¿Es correcto? Ahora, ¿qué pasa? Para el rango, trazo rectas horizontales. Ya me baso en las rectas horizontales. Eso son las asíntotas, ¿cierto? ¿Cuál sería? No, ¿cuál sería el rango entonces? Profe, 5. No. Todos los reales menos el 5. No, el rango, recuerden que Al son los contrario. valores de quién. Son todos los Y. reales. Son los valores de qué, profe. Los valores de Y. Entonces hágase de cuenta que usted tiene una recta por aquí horizontal y usted va a coger esa línea recta y la va a empezar a mover. Sería desde -5 hasta... Ve, desde 5 hasta infinito. Son todos los reales menores a -5. O sea, ¿desde dónde hasta dónde? Desde 5 Valor hasta real. -infinito. De 5 hasta infinito. Por ahí tienen la idea. Hay unos que tienen como la idea. Bueno, por ahí. sería de 4. ¿Desde dónde? Bajen esa línea recta. Menores de 5 hasta el infinito. Hasta el menos Son, infinito. son todos los reales negativos hasta No he podido dibujar esa recta, hombre, espera. 0, 1, 2, 3, 4. No la he podido mover, hombre, espérate un momento. Hagan de cuenta que la recta es un rectángulo. Voy a dibujar un rectángulo. Hagan de cuenta que la recta es ese rectángulo, ¿listo? Y yo me vengo moviendo la recta desde menos infinito. En menos infinito estoy cortando, es que no se me está moviendo esa recta, no sé por qué. En menos infinito, mejor dicho, mire, aquí estoy cortando la función. Sí, señor. Sí, aquí. Sí. Señor. Aquí. ¿Hasta dónde la corto? Hasta el 5. Hasta el 5. Hasta el 5. Pero el 5, ¿lo incluyo o no lo incluyo? No lo pueden No lo puedo incluir porque está abierto. Es un agujero. O sea que el rango es ¿cuál? De menos infinito a 4. Exactamente. No puedo decir eso. El rango lo tengo que poner así. Desde menos infinito hasta dónde? Hasta 5, pero no puedo incluir. Pero abierto. Entonces abierto. Listo. ¿Cómo represento el dominio? El dominio lo voy a representar así. Son todos los reales menos el 2. Aquí no puedo coger el -2. Listo. ¿Y el rango cómo lo represento? El rango lo voy a representar. Está la recta numérica, infinito, menos infinito. Son los valores desde menos infinito hasta ¿dónde? Hasta el 4. No, hasta el 5, pero hasta el abierto. 5, pero abierto. Ahí está representado el rango. Muchachos, ¿les queda claro o no? Sí, profe. Listo. Sí, señor. ¿Cómo más puedo representar el dominio? En forma de intervalo. Como menos infinito, coma menos 2, unido, menos 2, coma infinito. ¿Estamos o no? Listo, muchachos. Dejamos ahí por hoy entonces. Yo les voy a subir esta pizarra.
Listo, entonces yo les voy a subir la pizarra, les voy a compartir las pizarras en el Drive, listo. Esto les queda en PDF. Y les queda la grabación también. Listo, muchachos, y con eso hemos terminado entonces. Nos vemos entonces la próxima clase. Listo, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Chao. Hasta luego. Profe, ¿uno cómo puede acceder a la clase que está grabada? Te vas para el calendario. Vas para el calendario. Escoge la fecha y ahí aparece. Exacto, pero al ratito, cuando yo deje de grabar, por ahí a los 10, 15 minutos o 20 minutos. Ah, listo, profe. Abres la clase y ahí te aparece la clase como con un icono rojo. Ah, listo, profe. ¿Listo? Sí, muchas gracias. Feliz resto de tarde. Hasta luego. Hasta luego. Profe, muchas gracias, profe. Un gusto, hasta luego.